Por favor, no nos dejen dormir. Ya no somos lo que éramos. Eso fue lo último que dijeron 5 prisioneros en 1947, encerrados durante 15 días sin dormir. Cuando los soldados abrieron la cámara sellada, 3 estaban muertos. Los otros 2 suplicaban que no los dejaran dormir jamás. Este no es un creepypasta, no es ficción de internet. Lo que voy a contarte es la verdad detrás del experimento más aterrador de la historia soviética. Un experimento clasificado durante décadas. Un experimento que el Kremlin negó hasta 1992. Y la razón por la que lo negaron no fue por el experimento en sí, fue por lo que encontraron dentro de esa cámara. Año 1947. La Segunda Guerra Mundial había terminado 2 años atrás. Stalin estaba obsesionado con crear el soldado perfecto. Un soldado que no necesitara dormir. Un soldado que pudiera pelear días enteros sin descanso. Un soldado invencible. Los científicos soviéticos habían desarrollado un gas estimulante derivado de compuestos anfetamínicos. Lo llamaron simplemente el estimulante experimental. No tenía nombre oficial, no tenía registro. Era un proyecto fantasma dentro de un proyecto fantasma. Necesitaban sujetos de prueba, y en la Unión Soviética de Stalin, conseguir sujetos de prueba era fácil. Seleccionaron a 5 prisioneros políticos, hombres jóvenes entre 25 y 30 años, todos condenados a muerte, pero les ofrecieron un trato: sobrevivir 30 días sin dormir dentro de una cámara sellada y serían liberados. Los 5 aceptaron, porque cuando tu alternativa es la ejecución, cualquier cosa parece mejor. Los encerraron en una habitación hermética de 8 por 12 metros. Había literas, un baño básico, libros y comida para un mes. Instalaron micrófonos para escucharlos. Instalaron una ventana de observación reforzada con vidrio de 5 centímetros. Y empezaron a bombardear el gas. Los primeros 5 días fueron normales, demasiado normales. Los prisioneros hablaban entre ellos, leían, algunos hacían ejercicio. Los científicos monitoreaban sus signos vitales: frecuencia cardíaca elevada, pero estable, presión arterial alta, pupilas dilatadas, pero nada alarmante. Día 7. Uno de los prisioneros empezó a hablar solo. Los micrófonos captaron susurros. No eran palabras coherentes al principio, solo murmullos. Los científicos lo anotaron. Efectos psicológicos iniciales, dentro de lo esperado. Día 7. 2 más empezaron a murmurar, pero ahora había un patrón. Repetían las mismas frases una y otra vez. Los científicos no podían entender qué decían. El audio estaba distorsionado, como si las voces vinieran de muy lejos. Día 8. El primero, que había empezado a hablar solo, dejó de moverse. Se quedó parado frente a la ventana de observación durante 6 horas seguidas, sin parpadear, sin moverse, solo mirando fijamente al vidrio. Los científicos tocaron el vidrio, el prisionero no reaccionó. Día 9. Los gritos empezaron a las 3 de la mañana. No eran gritos de dolor, eran gritos de terror absoluto. Los 5 prisioneros gritaban al mismo tiempo, pero no se gritaban entre ellos, gritaban hacia las esquinas de la habitación, como si algo estuviera ahí, algo que solo ellos podían ver. Los científicos revisaron la cámara. No había nada, solo los 5 hombres gritando hacia la nada. Y entonces, tan repentinamente como empezaron, los gritos se detuvieron. Silencio total. Durante 48 horas no hubo un solo sonido dentro de esa cámara. Los científicos empezaron a preocuparse, porque el silencio era peor que los gritos. Día 11. Los micrófonos captaron algo nuevo. No eran voces humanas. Era algo parecido a risas, pero distorsionadas, graves, lentas, como si las estuvieran reproduciendo al revés. Y luego, el sonido de algo siendo arrancado. Los científicos se acercaron a la ventana de observación, pero los prisioneros habían tapado el vidrio con las páginas de los libros. No podían ver adentro. Día 13. El olor empezó a filtrarse por las rejillas de ventilación.
un olor a carne podrida mezclado con algo químico. Los técnicos vomitaron. Los científicos ordenaron sellar las rejillas, pero el olor ya había impregnado todo el pasillo. Y entonces escucharon algo que los hizo detenerse. Alguien cantaba dentro de la cámara. Una canción de cuna rusa, una que todos conocían de la infancia, pero la voz sonaba completamente rota, como si la garganta de quien cantara estuviera desgarrada. Día 15. Los signos vitales mostraban que solo 4 corazones seguían latiendo, pero los 5 cuerpos todavía se movían frente a los sensores de movimiento. Los científicos discutieron durante horas. Algunos querían terminar el experimento, otros querían continuar, pero el comandante a cargo tomó la decisión. Iban a abrir la cámara. Cortaron el suministro de gas. Esperaron 2 horas para que el aire se limpiara. Y entonces, desde los micrófonos escucharon algo que ninguno de ellos olvidaría jamás. «No, por favor, no paren el gas». La voz sonaba desesperada, aterrorizada, como si quitarles el gas fuera la peor tortura posible. Los científicos se miraron entre sí. Uno de ellos preguntó a través del intercomunicador: «Vamos a sacarlos de ahí. Prepárense para ser evaluados». La respuesta fue inmediata: «Ya no queremos ser liberados». Y entonces escucharon algo peor. Los 5, hablando al mismo tiempo con la misma voz quebrada y desesperada. «No somos los mismos. Ya no somos nosotros. No nos dejen dormir. Por favor, no nos dejen dormir jamás». Abrieron la puerta. El olor golpeó primero, tan fuerte que 3 soldados salieron corriendo a vomitar. Los científicos entraron con máscaras de gas y linternas. Lo que vieron no tenía explicación. 4 de los 5 prisioneros estaban vivos, pero vivos no es la palabra correcta. Estaban conscientes, moviéndose, pero sus cuerpos estaban destrozados desde adentro. Habían usado sus propias uñas para arrancarse la piel del abdomen y el pecho. Podías ver los músculos expuestos, las costillas. En uno de ellos parte del intestino colgaba fuera del cuerpo, pero no había sangre fresca, solo coágulos viejos y carne necrótica. Y lo más aterrador, seguían despiertos, seguían moviéndose, seguían hablando. Uno de ellos miró directamente al científico jefe y susurró: «Tenemos que estar despiertos. Si dormimos, vuelve. Tiene que estar despierto. Él está esperando en el sueño». Tien estaba esperando. Los soldados intentaron sacar a los prisioneros de la cámara, pero cuando los tocaron, los 4 empezaron a gritar y a pelear con una fuerza sobrehumana. Uno rompió el brazo de un soldado con las manos desnudas, otro arrancó un pedazo de carne del cuello de un guardia con los dientes. Tuvieron que sedarlos, pero aquí está el problema. Los sedantes no funcionaron como deberían. Las dosis que normalmente tumbarían a un elefante apenas lo ralentizaban, y cuando finalmente lograron dormirlos, sus corazones se detuvieron. Todos, uno tras otro. Sus corazones simplemente dejaron de latir en el momento en que perdieron la conciencia. Menos uno. Uno de los prisioneros seguía consciente incluso después de recibir suficientes sedantes como para matar a 3 hombres. Lo llevaron a la sala de operaciones de emergencia. Los médicos empezaron a trabajar en él, tratando de cerrar las heridas autoinfligidas. Y mientras estaba en la mesa de operaciones, con el pecho abierto, con las manos atadas, miró directamente al cirujano jefe y dijo algo que quedó registrado en el informe oficial: «Casi me libero, casi lo despierto. ¿Saben qué pasa cuando todos duermen? Él viene, y cuando él viene, ya no hay forma de detenerlo». El cirujano preguntó: «¿Quién viene?». El prisionero sonrió, una sonrisa que partió su labio inferior en 2, y dijo: «La cosa que olvidamos cuando aprendimos a dormir». Y entonces su corazón se detuvo. El experimento fue clasificado como proyecto cerrado alto secreto inmediatamente. Los científicos fueron transferidos a diferentes instalaciones. Los soldados que participaron firmaron acuerdos de confidencialidad bajo amenaza de muerte. Durante 45 años,
Nadie habló de esto. Pero en 1992, después de la caída de la Unión Soviética, un investigador independiente llamado Víctor Petrov consiguió acceso parcial a los archivos KGB, encontró referencias a experimentos con privación del sueño en las instalaciones de Moscú, encontró nombres de científicos, encontró fechas. Pero cuando intentó publicar sus hallazgos, fue amenazado, su apartamento fue sacado, sus archivos robados. Nunca publicó nada oficialmente. En 2004, una versión ficcionada de la historia apareció en internet como creepypasta. La gente la descartó como ficción de terror, como una leyenda urbana, como algo inventado para asustar. Pero había algo en esa historia que resonaba demasiado, algo que parecía demasiado real. Porque aquí está lo que nadie te dice. Los experimentos de privación del sueño nunca se detuvieron realmente. En 2007, investigadores de Stanford mantuvieron despiertos a ratones de laboratorio durante 11 días consecutivos, usando estimulantes. Los ratones desarrollaron comportamientos autolesivos, se arrancaban el pelo, se mordían las patas hasta el hueso, y cuando finalmente los dejaron dormir, el 60% murió en su sueño. En 2014, un estudio chino documentó casos de personas que sufrieron insomnio familiar fatal, una enfermedad genética que impide dormir. Los pacientes reportaban alucinaciones idénticas, figuras oscuras en las esquinas de sus habitaciones, voces que les advertían que no durmieran, una sensación de que algo estaba esperando que cerraran los ojos. Todos murieron en un estado de terror absoluto. Y ahora te pregunto algo. ¿Qué crees que pasa cuando tu cerebro permanece despierto demasiado tiempo? ¿Es solo psicosis? ¿Es solo química cerebral descompuesta? ¿O es posible que el sueño sea una barrera que nos protege de algo que no estamos listos para enfrentar? Déjame tu respuesta en los comentarios, porque quiero saber, ¿crees que esto fue solo un experimento fallido? ¿O crees que descubrieron algo que no debieron descubrir? Esta noche, cuando apagues las luces y cierres los ojos, vas a recordar esta historia. Vas a pensar en esos 5 hombres. Vas a pensar en lo que dijeron. No nos dejen dormir. Él está esperando en el sueño. Y tal vez, solo tal vez, vas a tener un poco más de miedo de quedarte dormido. Si esta historia te perturbó tanto como a mí, tienes que ver el video que acaba de aparecer en tu pantalla. Porque lo que acabas de escuchar es solo el principio. Hay más experimentos, hay más casos documentados, hay más verdades que el mundo decidió ocultar. Ve ese video ahora, antes de que sea demasiado tarde para entender lo que realmente significa dormir.